reunidos, decía mi cuñado Cristian en la oración, en tu palabra, con esa nueva oportunidad, con esa bendición de poder estar hoy reunidos para, para recibir su palabra que es vida, que es vida. Estaba ayer viendo una noticia en Shanghái y si en la mañana le preguntaba a mi esposo, le decía, ¿cómo están las cosas allá en Shanghái? Me dijo, no sé, no he escuchado noticias de allá. Le dije, yo vi un tema ahí, un anuncio donde volvió a subir COVID-19 y está espantoso y está un tema también en los supermercados por la comida. O sea, y ya luego Hugo se quedó con la duda y empezó a buscar información. Me dijo, no, sí, sí están las cosas muy difíciles allá. Y a veces no dimensionamos lo que pasa al otro lado del mundo, ¿verdad? Porque como están tan lejos, pero hoy daba gracias a Dios y dice, Señor, gracias porque estamos bien, porque estamos sanos, porque tenemos toda provisión, tenemos toda bendición y aquí en México son días de descanso, son vacaciones. Yo sé que allá en Estados Unidos ya terminaron las vacaciones, pero aquí recién esta semana iniciaron las vacaciones escolares y hay una tranquilidad, hay un descanso, pero yo creo que el descanso más grande que podemos usar en estos días es su palabra, y yo estaba leyendo en Segunda de Timoteo algo que quiero compartir con ustedes, porque nosotros hemos estado experimentando tiempos de cambios, tiempos de avanzar. La verdad ha sido un año, ya 2 años de avance acelerado, pero todo ha sido por estar en la palabra. Yo hoy digo, wow, si yo hubiera sido entendida hace muchos años de cómo vivir la palabra, cómo estudiarla, cómo meditarla, otra historia sería. Pero Dios tiene propósitos. Y hoy vamos a meditar algo que está en el Nuevo Testamento y que al hablar de Pablo, es indudable cuando estamos hablando del apóstol Pablo, de la labor que él hizo, ¿verdad? Pero recién, cuando en el libro de Hechos están reunidos los discípulos en el capítulo 2 y ellos empiezan a hacer iglesia. Ellos comienzan a hacer iglesia después de que Jesús es llevado al cielo. El pueblo que en aquel entonces se les llamaba los del camino, no se llamaban cristianos, se les llamaba los del camino, comenzaron a hacer iglesia. Entonces, está en el capítulo de Hechos, toda esa parte donde comienzan ellos con esa comisión, empiezan a hacer iglesia y es hermosa esa iglesia primitiva que hoy anhelamos que sea así cada una de nuestras reuniones, como en el tiempo donde los apóstoles empezaron a formar la iglesia de Jesucristo. Y ese mensaje pues nos alcanzó a nosotros, pero ese mensaje dice la palabra que todo lo hacían juntos, todas las cosas las tenían en común, tenían un solo objetivo y era mostrar el mensaje de Jesús, que ya no estaba ahí, pero algo poderoso estaba, que era su espíritu. Y de ahí, de esa parte del libro de Hechos, donde empieza la iglesia, pasan algunos tiempos y llegamos a Timoteo. Timoteo fue un discípulo, un hijo espiritual de Pablo, y Timoteo, siendo una persona más joven, con menos experiencia, Dios le dio dones, talentos, ministerio y llamado. Y yo creo que ahí cabemos nosotros. Siempre que yo voy a la palabra, lo que más me edifica es que yo lo puedo meditar sobre mi vida en los tiempos en los que estamos. Eso es lo maravilloso de la palabra, que está vigente. La palabra de Dios está vigente. Fue, es y será. Todo va a pasar, pero menos su palabra. Y eso es algo increíble. Y sí es increíble. Es súper glorioso que el cielo y la tierra y toda esta era va a acabar, todo, pero su palabra nunca pasará. Su palabra es viva y eficaz. Es más cortante que una espada de doble filo. Su palabra es la luz. Su palabra es el alimento. Su palabra es nuestro sustento. Todas las cosas se sustentan en su palabra. En su palabra todo es restaurado. O sea, su palabra es todo lo que tenemos. Y cuando llegamos a esta parte, yo decía, Señor, ha habido días que hemos estado, bueno, en estos años que hemos estado juntas virtualmente, hemos visto el crecimiento y el avance estrepitoso, violento
en el buen sentido, de cada una de ustedes, de los que hemos dispuesto nuestro corazón a ir a más y a dejar comodidades. Hoy algunos están haciendo todavía cosas, pero nosotros escogimos la mejor parte, gracias a Dios. Escogimos apartar un momento y meditar la palabra. Entonces aquí comienza diciendo en el capítulo 1 del libro de Timoteo, en segunda de Timoteo, hay un versículo donde Pablo le dice a Timoteo, voy a leer la nueva traducción viviente. Le dice, bueno, en el versículo 3, Pablo le saluda, ¿verdad? Porque estas eran cartas que eran enviadas, entonces, Pablo le está saludando a Timoteo y le dice que lo recuerda mucho en sus oraciones, comienza saludándolo y le dice que tiene muchas ganas de volverlo a ver, que él se recuerda cómo se separaron con lágrimas y que, él está contento porque en algún momento se van a volver a reunir. Eso le dice Pablo. Y después de saludarle, directo. Eso es algo que me gusta del apóstol Pablo. Era muy directo, es muy directo al mandar los mensajes. Y él está diciendo en el versículo 5, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela y tu mamá. Y sé que esa fe sigue siendo en ti. Y luego viene la parte que ahí yo voy a empezar a desmenuzar. El versículo 6 dice, por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual de Dios que Dios te dio cuando te impuse manos. Cuando está leyendo esto, Timoteo, cuando le llega esta noticia, yo creo que Timoteo estaba en un momento complicado, porque estas palabras no son como al aire. Y Pablo le está recordando algo y le está diciendo, yo te recuerdo, le está diciendo que avives el fuego, que ese fuego que te fue dado como un don de Dios, y sabemos que el Espíritu de Dios es el fuego, es lo que enciende la pasión. Yo creo que todo lo que podemos hacer como hijos de Dios, como esposa, como hija, como mamá, como amiga, como hermana, como oveja, tiene mucho que ver con esto. Tiene que ver, por eso aquellos que hemos caminado con esta verdad, con este evangelio de arrepentimiento, que de eso también voy a hablar un poco, se enciende, o sea, se vivifica nuestro espíritu y el Espíritu Santo, que es fuego, se enciende y viene una pasión para todo, para servir, para amar, para perdonar, para ministrar, para servir, para lavarle los pies a alguien. Eso es por pasión. Ahora entiendo, y hoy que estaba leyendo esto entendía, porque esos corazones apasionados es como que están encendidos. Y eso es así. Una vida encendida en el espíritu es una vida apasionada. Y Timoteo era así. Siendo que era joven, recuerden que también hay un mensaje para él donde le están diciendo, tranquilo, Pablo le está diciendo, no te preocupes que seas joven o que no tengas la preparación. Obviamente le estaba hablando en edad también, pero este mensaje aplica a nosotros. No, tranquilo, no importa que seas nuevo en los principios, en la revelación, porque muchos tenemos muchísimos años, pero la revelación es como muy fresca, muy nueva. Pablo dice, tranquilo, nadie tenga en poco esa parte, esa juventud, esa inmadurez quizá espiritual, si no, por lo que conoces y lo que eres, sea un ejemplo. Aunque seas joven, aunque seas de los más pequeños, aunque no tengas toda la revelación, sea un ejemplo. Y Pablo viene y le dice a Timoteo estas palabras. Y yo creo que todos hemos estado en algún momento que el fuego se encendió y hemos estado apasionados, muchos podemos decir, el primer amor. Y que llega algo, una situación o aquellos que nos ha tocado a todos, ¿verdad? A todos, pasar por momentos difíciles, de pronto ya no está tan avivado ese fuego. De pronto como que ya no tiene esa misma pasión nuestra vida para caminar. Pero cuando yo leo a Timoteo, yo entiendo perfectamente que era un hombre común, como yo, como tú, y que hay un punto donde, a pesar de ser la iglesia de Cristo, de haber recibido su espíritu, podemos caer
ah, en que el fervor se puede minar. Yo no sé si tú te has sentido así. Yo sí. Yo soy muy honesta y ya ha habido momentos que el ánimo ha bajado, el fervor, el fuego, ese fuego que a veces ha estado tan avivado, de pronto ya no es así. Y yo estaba leyendo esto y justo antes de soltar una palabra de poder, el apóstol Pablo viene y le dice, a ver, aviva, aviva en ti esa pasión, aviva el fuego porque te fue dado por Dios. Dice, sí, fue por impartición, lo recibió de su maestro. Imagínate si Timoteo no iba a ser sacudido por la vida de un hombre que portaba un mensaje tan poderoso. Y siempre mi pregunta se hace pequeña porque de Pablo voy a lo que Dios me ha dado a mí. Del libro de Timoteo voy al corazón de Erika. Y digo, Señor, lo mismo que tú les diste a ellos es el mismo espíritu. No hay muchos espíritus de Dios. No fue un tiempo exclusivo del Espíritu de Dios para ellos. Es el mismo Espíritu Santo. Yo me pregunto, Señor, ¿por qué a veces no vivimos con esa pasión y ese fuego que está encendido? Pero aquí Timoteo estaba como batallando, yo creo, con eso, porque pues aquí le está diciendo, te recuerdo, hey, pilas, te recuerdo, aviva, aviva lo que hay en ti, lo que fue dado por Dios, el afán, los problemas, los desiertos, el desenfoque, nos pueden ir minando y ese fuego que se ha avivado a veces ya no es así. Pero luego viene y le dice Pablo en el versículo 7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez. Yo conecto la palabra ahora y digo, obviamente, Pablo le está afirmando que si él estaba en temor, que si él estaba en timidez, no era de Dios, no venía de Dios. Le dice, otra versión dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Lo que Timoteo vivía seguramente era ese espíritu. Había un espíritu contrario al fuego de Dios, al Espíritu Santo, que estaba atacando su vida. Y nosotros necesitamos esta sabiduría y esta revelación para ministrar, para hablar, para que esa palabra venga a nuestra vida cuando vengan los días tan difíciles. Yo creo que han venido días a cada quien que como que las fuerzas y el fuego y el gloria a Dios y la alabanza y las manos levantadas se van bajando. Y hay días que uno quisiera a veces botar la toalla. Yo sí lo he vivido. Pero digo, pues si Timoteo lo vivió, un gran discípulo, un gran hijo espiritual de Pablo, yo quiero aprender de Timoteo, de lo que es su maestro porque Pablo no era un maestro, era un padre espiritual. No es que uno le habla así a los hijos, no es que uno, y espirituales y carnales, de la sangre, no le hablas así, te recuerdo, o sea, ese saludo amoroso, donde un hombre tan fuerte, tan colérico como el apóstol le dice, todavía recuerdo esos días que nos despedimos como tus lágrimas, qué tierno, ¿no? Eso lo hace como un papá, eso es como una relación no de discípulo y maestro. Por eso yo creo en la paternidad espiritual, porque Pablo es un claro ejemplo. Obviamente nuestra paternidad poderosísima es el Padre Celestial, pero así como es en el cielo, dice la palabra, es en la tierra. ¿Cuántos hijos espirituales has engendrado? ¿Cuántos hijos espirituales yo he engendrado? ¿Cuántos hijos espirituales cuidamos en este tiempo? Que no es lo que hacía la primera iglesia. No es lo que Pablo, aunque los mandaba a trabajar, siempre estaba pendiente de ellos. Por eso creo en la paternidad espiritual. No en el control sobre la gente, en la paternidad. Porque un papá no pide nada a cambio. Hay otro tipo de situaciones en las iglesias, pero una paternidad espiritual como la del Padre Celestial no pide nada a cambio, no manipula nada, no tiene el control ni el poder, ni es amor porque es amor. Y es enseñanza y es cuidado y es disciplina y lo que hace un papá en el ámbito natural. Pero aquí está diciéndole Pablo a su hijo espiritual, dice, es que
No, a ti no te fue dado un espíritu de temor ni de timidez, dice, sino de poder. Eso es lo que yo quiero hablar hoy. Creo que necesitamos esa revelación de qué es lo que realmente nos ha sido dado. Espíritu de poder, dice el versículo 7. Dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Esta versión dice autodisciplina. Otra versión dice autocontrol. Eso es lo que está dentro de nosotros cuando está encendido el fuego del don de Dios. Inminentemente eso se va a manifestar cuando el Espíritu Santo esté en el trono, cuando sobre nosotros esté gobernando y esté, es que aquí hay que avivarlo. Dice, aviva, aviva lo que hay de Dios en ti. ¿Qué hay en ti y en mí de Dios? Su Espíritu. No hay nada más, no hay nada más. Y cuando ese fuego se empieza a descuidar, cuando aún estamos tan ocupados y no tuvimos tiempos para estar en su presencia, difícilmente se va a manifestar el espíritu de poder. ¿No dijo el Señor? Mayores cosas que mí ustedes van a hacer. Pero eso no sucede. Ese es el dilema, vaya. Eso es con lo que yo me he enfrentado por tantos años. Y digo, es que dice tan bonito, pero no se manifiesta nada de lo que leo. O no se manifestaba. Yo le decía a alguien el otro día, qué glorioso es ver que tus oraciones muevan ángeles y demonios. Daniel habla de eso, capítulo 10. Daniel oró y en el cielo recibieron su oración inmediatamente y los ángeles vinieron con la respuesta, moviendo ángeles y demonios. Y el príncipe de Persia interfirió esa respuesta por la oración de un justo, de uno que sabía cómo llegar, cómo sus oraciones. ¿Y qué tiene Daniel que no tenga yo? ¿Qué le fue dado a Daniel que no me fue soltado a mí? ¿Qué le fue dado a Moisés? Que no era el mismo espíritu de poder. Por eso, claro, cuando Moisés tocó la vara, obviamente el mar con la vara, pues se abrió espíritu de poder. La palabra habla en el Antiguo Testamento, no todos tenían esa manifestación del Espíritu de Dios. Pero en el Nuevo Testamento todo mundo. En cuanto Jesucristo rasgó el velo, en cuanto Cristo resucitó y venció toda muerte, todo pecado, el Espíritu Santo está, ese espíritu de poder. Necesitamos entender a veces más profundo. Oh, sí, Espíritu de Dios llena mi vida. Yo he cantado esa canción por 35 años. Espíritu de Dios llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname. No es solo algo bonito que vive adentro de mí. Hay poder, hay poder. Jesús dijo, ¿quién me tocó? Porque salió poder. Pedro, la sombra de Pedro, poder. Dice, ¿dónde está ese espíritu de poder? ¿Dónde estaba? Estaba minado ese fuego. Por eso aquí le está diciendo Pablo, aviva, aviva ese fuego. Aviva el espíritu dentro de ti para que puedas vivir con ese poder. Dijo el Señor, más cosas que yo harán. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Y son días de buscar esto. Son días de buscar estas revelaciones. Y yo creo, humildemente, de verdad lo digo con todo mi corazón, necesitamos esto para los días que estamos viviendo y los días que están por venir. Estaba viendo un reporte de una página americana donde en estas vacaciones de primavera están recomendando que de los 32 estados que hay en la ciudad, en el país, en México, 11 son seguros, más o menos. Y de esos 11, 7 son menos seguros. Les decían a todos los extranjeros, si vas a ir a México, considera estas 11 ciudades. Pero si ya consideras estas 11 ciudades
y tienes que escoger, agarra 5 de estas. Estas son las 5 más seguras. Pero estos son 3, no, son 3 estados donde ni se te ocurra ir. Y adivinen cuál era. Zacatecas. Entonces yo sé que para vivir en Zacatecas, yo necesito el espíritu de poder. Sí, encendido, viviendo, no emocionado nada más. El espíritu de poder, que no es más que el Espíritu Santo, pero manifestado con ese poder y esa autoridad, es una necesidad, es una urgencia por los días que nos tocaron vivir. Le decía a José Víctor, hijo, nos tocó vivir en este tiempo, pero hay un propósito porque el Señor nos ha equipado con su espíritu. En este tiempo, yo me imagino que Pablo le decía a Timoteo, no hay razón para que bajes los brazos, porque si le está diciendo, avívate en el espíritu, porque tú no tienes, Dios a ti no te dio ese espíritu que traes de temor y de timidez. Dios te dio un espíritu, que es su espíritu de poder. Están conversando y le está diciendo a Timoteo, porque Timoteo necesitaba una palabra así. Y en esta generación necesitamos vivir esta palabra y esta verdad. Espíritu de poder. Espíritu de poder, sin tocar a nadie. Con que tú le sonrías a alguien, esa persona va a sentir paz ese día. La paz de Dios. No necesitamos hacer tanto, emocionar tanto, provocar atmósferas. La palabra lo hace todo. Eso lo vine a entender hace pocos años. Aquí la instrucción era aviva el fuego. Porque Pablo le dice, no solo tienes dones, no solamente se trata de los dones, y ni aún forjar el carácter sobre esos dones o la vida que tenemos. El equipamiento que Timoteo tenía, por eso le decía a Pablo, tú no te preocupes. Si te tienen en poco, si no, en este momento no vas a llenar estadios o no sé, cosas magnas, yo te equipé con mi espíritu. Eso es suficiente. Eso es suficiente porque en ese tiempo no había todo lo que ahora tenemos. Era pagar un precio, era caminar, era el polvo, el desierto, las incomodidades, pero había un mensaje que iba a cambiar todo y había un regalo que se tenía que ir repartiendo por donde fueran. Hay una escritura que estoy buscando, ahorita la leo, acerca del mensaje de la cruz, acerca de Jesucristo, del regalo de Jesús en ese tiempo. Hasta lo último de la tierra les dijo el Señor, Judea, Jerusalén, por todos lados, prediquen este mensaje. Pero si el fuego, sin fuego, ¿quién va a andar ni siquiera saliendo de su casa? ¿Quién siquiera va a hacer una oración en la mañana si eso está más apagado? Hay una frialdad, más preocupados por lo que vamos a hacer, lo que tenemos que pagar, lo que tenemos que resolver, que por el fuego, por tener ese fuego encendido. Y vendrán días, dice la palabra, que el corazón y el amor de muchos se va a enfriar. Y aquí está hablando de un espíritu de poder, de amor y de autodominio. Me gusta eso porque dice de autocontrol, dice ahí está mi perrito, disculpen, ahí está, sé que ya lo extrañaban. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ya es tiempo de manifestar esa vida espiritual, que no se nos olvide. A veces estamos muy románticos, ¿no? Con el evangelio, y Dios es amor, sí, sí es amor. Dios es fiel, sí, Él es fiel. Dios es misericordioso, sí, pero Él es justo, Él es celoso, Él no comparte su gloria con nadie. Él quiere ser el primero en todo, la preeminencia. Entonces, Dios nos habla por su palabra, porque también entendía que sin ese fuego, sin ese espíritu de Dios, no se puede entender lo de Dios. Por eso a veces nos frustramos, hasta cuando vamos a compartir, hombre, que no entiendes, no te entiende, no te puede entender, no entienden, porque las cosas
de este mundo chocan con las cosas del otro reino, del reino de los cielos. Este mundo natural no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Se oponen entre sí. El príncipe de este mundo, sabemos quién es. Entonces, si nosotros queremos transmitir el mensaje y la gente lo quiere recibir en lo natural, en la naturaleza humana, no es así. De hecho, tú y yo hemos entendido toda esta revelación por su Espíritu. El Espíritu Santo nos ayuda a entender. No es que seamos totalmente dispuestas y buenas o buenos, o sí, para creer y entender y meternos. Es el Espíritu Santo que nos ayuda. Es Jesucristo que está intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo es el que hace todo. ¿Puede un no creyente conocer a Dios? No. ¿Entender la palabra? No. ¿Tener revelación, discernir las cosas de Dios, una persona no creyente? ¿Alguien quien el Espíritu Santo todavía no ha venido? No. Porque el Espíritu Santo es el único que puede hacer las cosas. Dice 1 Corintios 2:14, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Es su palabra. No somos nosotros que estamos haciendo acepción de personas. Dice aquí bien claro, los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Así dice la palabra. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales solamente se pueden discernir en el Espíritu. Nos pueden decir fariseos, fariseos no, fanáticos, extremistas. Pero es que esto solamente se puede entender en el Espíritu. Si tú estás hablando de un espíritu de poder, del Espíritu Santo, ¿quién va a decir, no, o sea, está muy extremo? O sea, no, yo no entiendo eso, ¿no? Porque nosotros no nos debemos agobiar con nadie, ni con nada. Nuestra realidad es diferente, pero solo el Espíritu Santo lo puede hacer. No depende de ti ni de mí que ellos entiendan esas verdades. En su momento lo entenderán cuando el Espíritu Santo venga. Cuando venga esa revelación del mensaje de Jesucristo. Nosotros tenemos espíritu de poder, que es el Espíritu Santo, de amor, de dominio propio, espíritu de adopción, por el cual clamamos a Padre. Tenemos el espíritu de verdad, tenemos el consolador, todo eso habita en nosotros. Y habrá tantas cosas que quieran opacar y destruir. El otro día hablaba con uno de nuestros hijos espirituales, un Timoteo que Dios nos ha traído en este tiempo aquí a la casa. Y ese hombre tiene hambre. Es un chamaco de 27 años, ¿verdad? Pues para mí es un chamaco. Y él decía esa parte. Él decía esa parte de cómo en este tiempo es la palabra nada más la que nos va a hacer crecer y esa revelación de esa verdad va a mover en nuestra vida una manera de vivir. Una manera de vivir expresando que somos adoptados en Él, amados, somos consolados, tenemos la verdad de su palabra, pero manifestada, no predicada, no aprendida. Esta palabra hoy me edificó tanto a mí. Yo he pasado días difíciles. Hay días duros, de mucho trabajo. El enemigo usa mucho el trabajo y el cansancio como para apagar a veces el fuego, ¿no? Porque a veces lo único que uno quiere hacer es ir a la cama y dormir. Pero esta palabra me edificó tanto, porque le está hablando a Pablo y le está diciendo, tú tienes que avivar ese fervor. ¿Será que el Señor nos está hablando hoy? Nos está diciendo, a ver, no te conformes. No, tranquila, yo no traigo nada apagado, yo ando en fervor. Pues más fervor, más pasión, más espíritu de poder. Él dice la palabra en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. El Espíritu Santo es el espíritu de poder, pero manifiesto. Cuando venga mi espíritu, entonces tendrás poder. Poder, para lo que les decía, para mover las atmósferas espirituales, para que suceda lo que dice en Isaías, que por el Espíritu Santo que viene y nos unge con el espíritu de poder, de amor, por eso nosotros podemos amar
tan desinteresadamente, porque es el Espíritu de Dios. O sea, ahora sí muy cariñosa. No, la verdad yo no. Los seres humanos somos muy egoístas y selectivos y elitistas. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu de amor, que es Cristo, su Espíritu, ese viene como un río, fluye. Y tú puedes ser tierna y respetuosa y aprender a honrar en amor a otros. Qué esperanza que Jesús estuviera burlando de nadie. Jamás. Que Jesús estuviera haciendo sentir mal porque sea la gente. No. El espíritu de poder, el espíritu de amor, de dominio propio. En otro momento hablamos de ese espíritu de autocontrol, dice otra versión de autodisciplina, con la boca, con la mirada, con los oídos, con nuestros pies, con nuestras decisiones, con nuestros juicios, control, sobre todo en lo que pensamos y se nos sale rápido por la boca. Hechos 1:8, y recibiréis poder. Cuando venga, cuando descienda ese espíritu sobre ti. Es lo único que a mí me interesa. A veces me extravío un poco, no sé si te sucede a ti. A veces me desconecto de estas profundidades. Es lo único que necesitamos, entrar en las profundidades. Días atrás estuvimos en unas piscinas. Aquí en Zacatecas no se da mucho por el frío, entonces esperamos los días de primavera para ir a alguna piscina. Y estuvimos ahí en la piscina y me encantaba sumergirme así. Era como relajar todo mi cuerpo en la profundidad del agua. Estuvimos 3 días ahí. No me canso de hacer eso. Amo las piscinas. Y así mismo en el ámbito espiritual. Esa sensación, yo recordaba esto, esa sensación de bienestar, de libertad. Yo le decía, Santi, ven para cargarte, cárgame, Santi. Claro que en el agua todo el mundo te carga, o cargas a cualquiera. Y le decía, vamos a meternos, Santiago. Y nos metíamos en la profundidad de la piscina. Y era un bienestar, un placer, un estar en esa libertad donde nada es complicado. No hay peso de nada en el agua. Y en los ríos del Espíritu, en el soplo de vida de su Santo Espíritu, es exactamente igual. Esa profundidad de buscar su presencia encenderá más y más y más ese fuego poderoso. Dice la palabra, serán testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Ajá. Eso no es así. La verdad es que no es así. Porque el fuego está apagado. Porque ¿cuál espíritu de poder? No, se me atravesó alguien y ya me puse de malas. O se me hizo tarde. X. Irán, dice, y van a ser mis testigos. Y entonces le van a hablar a la gente acerca de mí en todas partes. ¿A cuántos le hemos hablado de Jesús en estos días? No lo estamos haciendo. Lo hacemos poco. No sé cuántas almas hemos ganado en estos meses. No sé, no lo sé. Pero Pablo está invitándonos a hacerlo. Pablo está llevándonos a no tirar este mensaje, ni como diríamos acá en México, la toalla. No, es que no tengo ganas de orar. No puedo. Ora sin ganas. No, es que no tengo ganas de leer la palabra. Hazlo sin ganas. Esto no es por sentir, es por principio. Esta carrera solamente es para los que quieren depender de Dios, no de sus fuerzas. Por eso el canto decía, no es con fuerza ni poder, es con su espíritu. Con ese espíritu, pero vivificado, con esa pasión, que nunca de verdad se nos apague el fuego, que nunca entremos en esa parte donde digamos, ya está bien, ya está bien. No, yo creo que el espíritu de poder no solamente es para prodigios, señales, pues para que otros crean es también, pero el espíritu de poder nos va a ayudar a vivir una vida humilde,
caminando la segunda milla, poniendo la mejilla. Eso es tener el espíritu de poder. Eso es tener el espíritu de poder. Como Jesús se ciñó y le lavó los pies a sus discípulos. Jesús dijo, el que quiera ser el mayor, tiene que ser el que sirva a todos. Siéntate hasta el final, no te sientes en las bancas de enfrente. No quieras siempre lo mejor, tranquilo. Ese es el espíritu de poder. Porque no es más que la vida del espíritu fluyendo, fluyendo. Como que a veces se me olvidan a mí esas cosas. Y el Señor me las quería recordar esta tarde. Porque creo que a veces uno se cansa. Pero el Señor nos ha llamado no a rendirnos. Como a Timoteo. Lo llamó para pastorear, para manifestar el mensaje de Jesucristo. No hay otro mensaje que sea necesario enviar en este tiempo, más que el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de Jesucristo. Imagínate, esto está poderoso. Los discípulos caminaron con Jesús. Pablo no. El apóstol Pablo no lo conoció cara a cara. Se le manifestó y lo tiró de su posición. Su espíritu, el espíritu de Dios, acabó con esa arrogancia de ese hombre. Pero los discípulos sí. Todos los demás sí caminaron con él. Sus enseñanzas, sus milagros, durmieron con él. El amado, el apóstol amado, ¿no? El discípulo amado. Todas las enseñanzas de Jesucristo, sabían cómo bautizar, sabían cómo iba a ser el mensaje cuando Cristo ya no estuviera ahí. Lo sabían todo. Ellos estaban listos. Ellos ya estaban listos. Pero les dijo Jesús, tranquilos, ya tienen todo. Pero les falta mi espíritu. Entonces, Jesucristo decía, sube y el Espíritu Santo baja y desciende y está con ellos. Lo mismo que pasó en Hechos. Vamos a hacer algo, vamos a hacer iglesia, vamos a ver, vamos a hacer esto. A ver, el Espíritu Santo ya está ahí, si no, ni se mueva, ni te muevas. Moisés dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Si su presencia, si su Espíritu no está en los planes, ¿para qué vamos? ¿Para qué ir a un lugar donde el Espíritu Santo no te quiere llevar o no te envió? A ellos solamente les faltaba el Espíritu Santo. Estaban equipados, habían tenido el mejor maestro, pero no tenían todavía el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo, pasaron 2000 años y hoy tú y yo fuimos alcanzadas y alcanzados por este poderoso mensaje, por alguien que recibió el Espíritu. Y esto a mí me lleva a ese nivel de discípulo. Quiero hablar de eso estos últimos minutos. De un verdadero discípulo que ya no va a pensar en sí, que se va a olvidar de sí. Nos toca sentarnos con personas y nos sentamos a hablar en estos días con una persona que está en una crisis muy fuerte de su vida. Muy, muy fuerte. Muy fuerte. Una crisis muy fuerte. Y yo decía, Señor, tu mensaje es lo único que puede vivificar una vida tan quebrantada. Tus promesas y tu mensaje. Y no hablamos de Dios te va a resolver tu vida, tu salud, tu trabajo, tu matrimonio. Ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Cierra toda puerta, todo acceso del enemigo, para que entonces tu vida se reconecte con el Espíritu del Señor. Los mensajes de ahora son frágiles, son de comodidad. Mensajes atractivos a la gente para atraer personas. Conocimos hace como 3 años un matrimonio de mercadólogos muy buenos. Y ellos nos decían, fácil les llenamos la iglesia. Nada más denos bandera verde y les llenamos la iglesia. Sabemos hacer mercadeo de una forma impresionante. Trabajan en una de las compañías más grandes del país. Y nos cruzamos en algún momento. No, gracias. No necesitamos ser atractivos.
De hecho, la iglesia de Cristo que no tiene poder necesita todo para llamar la atención. Pero la iglesia que confía en el Espíritu Santo es diferente. La iglesia que confía en ese espíritu de poder no necesita, dice la palabra en Hechos, que el Espíritu Santo iba añadiendo cada día a los que iban a ser salvos. No creo que sea necesario en este tiempo, a estas alturas, estar predicando de esta manera. Ven, acá tus problemas se van a terminar. Es que eso no predicaba Pablo, tampoco Timoteo, tampoco Pedro. No encuentro un versículo donde les decían, ven a Jesús, Él te va a arreglar el matrimonio, la economía, ese tema con tu hijo. No, Jesús no hacía promesas. Juan el Bautista les decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. La prédica del arrepentimiento, esa manera de predicar el evangelio en este tiempo con el respaldo del Espíritu Santo, es lo único que la gente va a hacerle permanecer en los días postreros. Y aún en estos. Hoy es Shanghái. Mañana puede ser México. Puede venir otra ola. Cuando llegó allá en aquellos países asiáticos, a las 3, 4 semanas ya el mundo estaba infestado de COVID-19. ¿Qué si vuelve a suceder? Tenemos espíritu de poder. Eso fue lo que pasó también, que se minó toda esa crisis y nos volvimos a enfocar en este mundo, tristemente. Volvimos muchos a esa comodidad en algún momento, pero aquí está la palabra hoy, aviva, aviva ese fuego, aviva el fuego, ahí está, ahí está. Si ya reconocimos a Jesucristo, si ya creímos, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, si nos convertimos en esa parte emocional, por eso en algún momento dijimos, yo creo que ni salvas éramos, yo creo que ni siquiera habíamos nacido de nuevo hace muchos años atrás, no lo sé, es mi caso. Es mi caso que cuando a mí me tocó como Job, yo dije, no, ahora sí lo conocí. Ahora sí ya sé. Ya tuve una conversión real, no emocional. Porque cuando nos convertimos en esa parte emocional, a los 3 meses se nos apaga la emoción y se apaga tu conversión. De ese, no, es que yo, no, anóteme, pastora. No, pastora, yo, el próximo desayuno. No, yo lo hago, cuente conmigo. En las emociones, se te acaba la emoción, se me apaga la emoción y se acaban los planes. Así de duro es este mensaje. Pero cuando la palabra nos convierte, cuando el Espíritu Santo viene a ser revelado, lo único que vamos a necesitar en el momento difícil va a ser la misma palabra que nos trajo a Él. Esa es la forma de compartir a Cristo. La vida eterna, que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, si somos transformados y atraídos por la palabra, en el día difícil, lo que te va a sostener es la palabra. Es muy diferente a cuando traemos una conversión o una decisión emocional, se apaga la emoción y se apaga el plan. Entonces aquí Pablo, muy sabio, decía, no, por decirlo, no, si atraes a la gente, Timoteo, con luces, pues vas a tener que darles luces. Tendremos que darles luces. Si los atraemos por las emociones, cámaras, acción, humo, emoción, una atmósfera. En cuanto se apagan las luces y salimos a la casa, a las 3 horas ya se apagó el fuego. Y la palabra es espíritu y es vida. Y me tocó mucho tiempo entender que lo único que puede sustentar todo es la palabra. La palabra. Entender la palabra. Leer la palabra. Dice Juan 6:68. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Voy a leer una última escritura, bueno, 2 más, y ya estoy terminando. Ya las extrañaba.
Dice Efesios 1, versículo 13. Dice: el Espíritu, el 14, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Es que es el Espíritu. Es la única garantía que tenemos. Que los que creímos en Él, los que le recibimos, los que hemos nacido de nuevo, ese mismo Espíritu de Efesios que Pablo está hablando, que le fue anunciado que se recordara a Timoteo, es el mismo Espíritu para ti y para mí. Es el mismo Espíritu de Dios. Voy a buscar otra cita, Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 45. Dice: está poderoso. Es que su palabra, wow. Dice: David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Pablo le habla a su hijo espiritual y le dice: ánimo, no es con tus fuerzas, es por el Espíritu que está dentro de ti. Y aquí está hablando lo mismo en Primera de Samuel. Porque David fue y le dijo a Goliat, va y le dice: yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. O sea, para levantarte en esta tarde, amada, amado, si tú escuchas, para levantarte, avivar el fuego, no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, en el nombre del Señor de los ejércitos. Ese es el espíritu que está en nosotros. Ese es el espíritu de poder. Y eso fue un regalo. Por eso no, en respuesta a ese regalo y esa herencia de la que leímos acá en Efesios, en respuesta, avivemos el fuego y vivamos con espíritu de poder manifiesto y de amor. Basta del espíritu de juicio, de chisme, de crítica, de descontento, de queja. Ay, recíbelo, Erika, recíbelo. Espíritu de amor y de autocontrol, dominio propio. Vamos a orar. Padre Santo, gracias en esta noche, mi Rey y mi Dios, por tu palabra, porque tu palabra nos vivifica. Tu palabra es vida para nosotros, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. Es una pasión que se enciende cuando ponemos, Señor, un corazón humilde para buscar y recibir esta herencia y estos regalos y estas riquezas de gloria en Cristo Jesús. Señor, aviva el fuego de tu espíritu dentro de mí. Aviva esa pasión. Enciende ese fuego. Enciéndelo en lo más profundo, Señor. En lo más profundo, porque tú no nos has dado espíritu de temor, ni ningún otro espíritu. Tú nos diste el espíritu de poder. En el nombre maravilloso del Señor de los ejércitos, lo recibimos. Amén y amén. Amén, mis amadas. Amén. Buenas noches. Dios las guarde. Dios les bendiga. Poquito. Oye, fue muy poquito. Amén, amén. Poderoso mensaje, Eriquita. Que Dios te bendiga y me alegra escuchar la comprensión que Dios te ha dado, porque de verdad esta tarde creo que nos confronta el Señor de avivar el fuego, de no dejar que se apague ese fuego en nosotros,
porque caemos en una comodidad. Al menos yo me sentí confrontada esta noche. Necesitamos combustible, necesitamos ponerle leñitos a ese fuego, porque cuando uno descuida una fogata se va apagando. Todavía hay fuego, ¿verdad? Todavía hay fuego, porque hay que avivarlo. Pero es una mínima parte de lo que el Señor quiere que estemos encendidos en el espíritu. Y de verdad, ahora que te escuchaba, milagros, prodigios suceden, oraciones contestadas, pero cuando estás avivada. Porque cuando te estás muriendo, pues ya no puedes hacer nada. Pero el avivamiento es ese, en el espíritu, avivando el fuego, la pasión, la gratitud por lo que Dios nos ha dado. Y el darnos este mensaje no es casualidad. Yo creo que Dios nos está llamando la atención y nos está desafiando. Así que, Eriquita, wow, tremendo mensaje. ¿Qué les pareció, mis hermanas? Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Bueno, antes que nada quería decirte, Erika, no sé qué has hecho, pero te ves muy bonita. Te noto el pelo diferente, se te ve muy bonita. Así es Muchas gracias, Cris. Sí, no, gracias. El cortito. Sí, no, gracias por la enseñanza, claro, al igual que Claudia, que nos ha estado pues enseñando acerca de Timoteo como discípulo. También ha sido una enseñanza maravillosa, así que esto nos ayuda a reafirmarnos más. Mientras tú hablabas, pues yo también, como estuve estudiando acerca del tabernáculo, así como había que encender esa llama, mantener esa llama encendida todos los días. La única manera es nosotros, como aquella vez que yo hice la enseñanza que para mí me vino muy bien, lo pude ver, el que yo necesitaba coger un tronco de leña para llevarlo a mi altar, donde me encontraba con Dios todos los días, para poder mantener ese fuego encendido. Y pues no, me encantó mucho, muy bonita, y yo estuve conversando con una señora que nosotras somos compañeras de oración, bueno, la suegra de Cristi. Y es una mujer cristiana, tiene mucho conocimiento. En estos días le hicieron, que estuvimos orando por ella, una cirugía de cadera. Pero ella ahora, que es una cosa espectacular, precioso, muy profunda. Entonces, pues claro, ahora le tocaba a ella porque la encontré débil, la encontré como con su esperanza un poco caída. Entonces, pues yo le estuve ministrando y orando con ella y decía, pues mira, ahora es cuando tú tienes que apoderarte de todas esas promesas de Dios, porque muchas veces tenemos el conocimiento como los fariseos, pero como tú dices, si no tenemos ese entendimiento, ese fuego y lo creemos, entonces no le va a servir de nada. Entonces yo de cierta manera no se lo dije como tú, pero dije, vive ese poder. Tienes que descansar, que creer esas promesas y apoderarte de ellas. Tú vas a poder salir adelante. Mira todo lo bonito que ha sucedido. Te pudiste operar, saliste bien de la operación, estás caminando. Cada vez que te dan la terapia es doloroso, pero estás mejorando. Entonces es interesante como nosotros muchas veces aún conocemos de la palabra, cuando nos toca un momento difícil, me imagino que esa es la parte humana nuestra, se nos olvidan muchas de estas cosas. Y ahí cuando hay que buscar en esa chimenea otro tronco de fuego y llevarlo y encenderlo, ¿no? Así es que, no, yo estoy cada vez entendiendo más a través de tu enseñanza, la enseñanza de Claudia, en esta parte que estamos hablando. Así que muchas gracias. Bendiciones, Cris, bendiciones. Mi Nancy, ¿quería decir algo? Amén, Nancy. Bueno, Milagros quería entrar, no ha podido, pero ya se añadió y Zaida se va a añadir. Y de verdad que ahora que te escuchaba, pues es verdad. Qué tremendo cuando Pablo le estaba diciendo, acuérdate, recuerda lo que ha habido en ti. Yo creo que sí, a veces cuando vienen las pruebas, las luchas, las batallas, tendemos a bajar esa pasión, que ese es el fuego, la pasión que te mantiene buscando, atesorando, todo eso. Entonces, si a Timoteo le pasaba, imagínate, a veces a nosotros, por eso le digo a Lupe que una de las cosas que tenemos que hacer mantenernos, ¿verdad?, conectadas y no desviarnos, no enfriarnos, que es tremendo. Todos hemos pasado tiempos que nos acomodamos y para volverte a conectar, para volver a encender el fuego cuesta, pero no, y estamos siendo desafiadas a encender un fuego, no una llamita que apenas alumbre, ¿verdad? Porque dices tú que sé una luz en este mundo.
dice atrás de ti. Ahí dice. Entonces, una velita no alumbra. Y aún dice que si tienes una vela, no la escondas, ponla arriba. Pero para tenerla arriba, pues tienes que tener la convicción y el poder, ¿verdad? El espíritu de poder para poder alumbrar a otros. Tremenda prédica, Eriquita. Gracias, gracias. Gracias a Dios por su palabra. Yo también necesitaba esa palabra. Yo quiero más y a veces pensamos que estamos bien, pero no, el Señor quiere más, encender más ese fuego. Así que ha sido un placer, mis amadas. Ha sido un placer. Ay, pues, que cierto. Gracias, muchas gracias. Besos, mi Nancy. Dios te guarde. Besos. Amén. Igualmente para ti, muñeca. Gracias. Bueno, Angelita, todavía le tocó un poquito de